Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos. Hoy nuevamente vamos a estar con mi amiga, la queridísima María Saldívar, para analizar la actualidad de la política y de la economía. Un país que va directo al iceberg. Así es que bueno, ya la estoy invitando a María para que se sume al vivo. A ver. A ver. María. Ahí está entrando María. Hola María, Hola, 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 hola. Te cuento ¿qué antes, contás María? antes de que arranques, te cuento algunos comentarios que me divierten mucho, los comentarios de la gente que va entrando. Saludos de Colombia, de Chile, de Jujuy. Bueno, unos dicen, múdate a Capital, vos vivís en Capital. Les decimos que vos vivís en Capital y que bueno, que vas y venís por varias razones, pero que vivís en Capital. Así que se queden tranquilos, que sos Que de ese distrito. estoy confinado en provincia de Buenos Aires. Exacto. Estoy justo Al cuidado donde de no mamá y dejan papá. pasar. Al cuidado de mamá y papá. Así que estás muy bien. Pero bueno, eso. Así que, pero me divierte mucho todos, diciendo, solamente a vos se te ocurre ponerle onda a la cuarentena, qué buen tema, bueno, de todo. Muy, muy divertido, todos saludos, saludos a ambos, no sé, porque. Ahí manda saludos, te está mandando saludos Cari, Ah, porque de sí, hecho muchas gracias. el tema lo eligió Cari. Hoy Muy bien, bien a elegido. Cari le dio la cuestión piromaníaca. Muy bien elegido, muy bien. Sos un capo Javi, dice otro ahí. Bueno, eso lo de siempre, ya está. Eso, no lo repitamos más. A ver si te lo crees un día de estos. No, no, basta. Gente que se cree mil ya tenemos mucho. Así que vos quédate ahí donde estás, que estás muy bien ubicado. Vamos a Argentina, bueno, todo muy bien. Así que muy, muy simpáticos todos. Hay que hacerles un homenaje a todos los que acompañan este espacio, ¿no? Y Bueno, aparte, digamos, el piano ese está muy alegórico, ¿no? Para con el país. caramba, caramba, si lo es, ¿no? Bueno, dos hallazgos formidables, dice uno por ahí. Ah, Mira, no sé quién será el segundo. Yo sé que soy uno. claro, Bueno, claro, digo, escúchame. la original sos vos, ¿quién es? Digamos, que No cuente, sé, que sí, sí, cuente. sí, sí, exacto. Bueno, ya quedó para mañana, viste que nosotros hoy un poco lo adelantamos, que la probabilidad era que los anuncios que todo el mundo sabe, pasan para mañana. Pero en Claro. realidad ya sabemos qué va a ser. Volvemos a fase 1, se ve que lo han apretado tanto a Rodríguez Larreta que, bueno, tuvo que ceder o Dios sabrá por qué. La cuestión es que cede, volvemos para atrás con a la fase 1. Eh,
¿Qué significa eso? Menos aún de circulación, solamente locales comerciales esenciales, el problema de siempre, que acá en realidad el núcleo de ese despelote no es el local en sí, sino el sistema de transporte, que es un desastre. Este es el punto, ¿no? Porque vos tenés un local en Buenos Aires que no pasa nada, que puede entrar una persona, como pasa siempre, una persona por vez, pero claro, tenés por ahí un empleado que vive en provincia, entonces tienes que tomar un tren que viajas como una sardina, o un colectivo, o el subte, que son un desastre. Entonces el problema es ese, no es pero la liga el comerciante. Entonces vamos a nada más que esenciales abiertos, no más paseos, no más runners, así que runners salgan a correr hoy por todo lo que no van a correr los próximos 15 días. Y sí salidas de los chicos los fines de semana. Punto, digo. A mí lo que digamos, me gustaría señalar, digo, para que la gente tenga un orden de magnitudes de dónde estamos parados con el tema de la economía, ¿no? Sí. A la luz de lo que están decidiendo ahora para que lo anunciarán mañana. A ver, salió el dato del primer trimestre, ¿sí? Digamos, el dato de PBI del primer trimestre. Ahí básicamente lo que se ve, ¿sí? Porque esto es muy importante mencionarlo, digo porque los vamos a volver, ¿sí? Decían, no, porque viene Alberto y Toro, ¿viste? A volver. Fierita. Hay economistas de eso, a volver. Hay uno medio con bastante diezmadas sus capacidades mentales. El otro día discutía en un programa y decía, no, porque el kirchnerismo dejó la economía en crecimiento. En el año 2015 creció 2.5. Pobrecito, ¿no? Porque habría que explicarle a ese imbécil que el crecimiento es un proceso de largo plazo. Es decir, que hay algo que se llama tendencia y hay algo que se llama ciclo, ¿no? O sea, ni siquiera responde a sus bases keynesianas. Entonces, digo, parece que desconoce la cuestión del ciclo económico y entonces habló que no, que el kirchnerismo hizo duplicar el PBI. Habría que contarle que hay algo que se llama también recuperación cíclica. Vos sabés que, digamos, en el último tramo de la convertibilidad, desde desde agosto del 98 en adelante, la economía argentina prácticamente cayó más de 30%. Por lo tanto, con solo recuperarte a los niveles que tenías en el 98, tenías para expandirte 50%. Y vos fijate que, y después tenés lo que es la tendencia a largo plazo, ¿no? Claro. Fíjate que en ese sentido, justamente el periodo de los Kirchner muestra la clásica situación de lo que... Hay un libro muy bueno de Rutger Dorbusch y Sebastian Edwards que se llama La macroeconomía del populismo, ¿no? Entonces, el primer artículo, que es el que escriben Dorbusch y Edwards, es justamente la macroeconomía del populismo. Es un artículo chiquitito, 8 hojas, o sea que este imbécil por lo menos podría leer esas 8 hojitas, ¿no? O sea, aparte no es que estamos hablando de tipos que podríamos enrolar en las líneas del liberalismo, ¿no? Pero claro, como los dos estudiaron en Chicago, para él debe creer que son liberales. Suficiente, ¿no? Ya pisaron ese antro. Claro, a él no le entra en la cabeza, claro, viste, porque es el típico a volver de la uva, que nada, claro, no puede concebir de que en una universidad no salga, digo, acorde al preformato. Claro, en una universidad, digamos, del modelo soviético, obvio, salen todos idiotas, y bueno, digamos, salvo muy raras excepciones, que son, un poco digamos... como acá, como la uva acá. Bueno, estoy hablando justamente de la uva. En cambio, en Chicago, justamente lo que había era diversidad. Diversidad.
por ejemplo, digo, el que debate con Mises en el tema de socialismo y defiende la posición del socialismo, Oscar Lange, era profesor en Chicago. A volver, la tenés adentro. Entonces, el bobo ese decía que no, que habían crecido, y te daba el dato del último año. Entonces es importante, porque eso no es crecimiento. De hecho, no hubo crecimiento durante el kirchnerismo, lo que hubo fue recuperación cíclica. Vos tenés que se expandió 8% el PBI durante los primeros 4 años, con una inflación promedio del 10%. Ujú. Los segundos 4 años se expandió 4 con una inflación promedio de 20%, y en los terceros 4 años se expandió 0 con Ujú. un promedio de inflación del 30%. Ujú. Es decir, que ahí te das cuenta que están todas las etapas. Vos tuviste la crisis, que limpió todo. Entonces tenés la primera etapa del populismo, donde vos le das rosca a la demanda agregada, ¿sí? Y ajusta, digo, el efecto es más fuerte en cantidades que en precios. En la segunda etapa, los precios son más fuertes que las cantidades, y ahí es cuando aparecen los desequilibrios, empieza a aparecer las restricciones sobre la economía, y, digamos, una vez que superás eso, digo, avanzás en esa situación, por decirlo de alguna manera, estalla la crisis. De hecho, la crisis la habían dejado plantada los kirchneristas. ¿Por qué? Porque cuando las reservas netas del Banco Central eran negativas cuando se fue Banoli, y si tomás las reservas cash, había 1.500 millones de dólares nada más. O sea, nada, nada. O sea, es lo mismo que nada. Y tenías a 15 días de que asumiera adelante, ¿no? Sturzenegger iba a tener vencimientos por 23.000 millones de dólares en el mercado de futuros. O sea, habían dejado plantado un desastre directamente. Digo, eran 5 puntos del PBI. Lo que después, digamos, Sturzenegger, frente a la negación del problema por parte del inútil de Pratt Guy, tuvo que esterilizar con Lelix y bueno, toda esa historia que Sí, ya que conocemos. ya lo contaste, sí. Pero, digo, esto vale la pena para pero esto, Varios te están preguntando de quién hablas porque no cayeron. ¿Quién es Babo Morgué? a volver, ¿Quién es? un Así pregunta. imbécil. Un No, imbécil, no amerita no, ni ser mencionado. mencionado, listo. Otra cosa, Digo, sigamos. un imbécil. Bueno, Entonces decía bien, que, sigamos. que el kirchnerismo dejó la economía creciendo. O sea, Es una flor. 2,5 Bien. en el 2015, y en el 2004 había caído, digamos, lo mismo. O sea, porque el PBI quedó constante durante el segundo periodo de Cristina, porque lo que subía un año caía en el otro. Tenía que ver con el uso, digamos, de la política fiscal y la monetaria a la luz del ciclo electoral. O sea, Te interrumpo un segundo porque varios preguntan de lo que yo comenté recién, el tema de los bancos. Aparentemente, por lo que se sabe, los bancos van a seguir funcionando como ahora, o sea, no van a estar del todo cerrados como fase 1, van a estar claro, trabajando con turnos. es que si no se les destruye más la recaudación todavía. Claro, así que va a Porque la de haber estos con no se turnos. Y perdón, y otra cosa que preguntaban, los permisos se van a... Aparentemente yo creo, entre nosotros, vos, yo y los que nos están escuchando, nada más, que Capital va a aceptar para quedar bien en la mesa. Sí, somos casi 2.000 personas, nada. Queda entre nosotros. Capital va a aceptar en los papeles y en la realidad va a aflojar los controles. O sea, te va a pedir, de hecho cualquiera que pide un permiso para entrar a Capital te sale en el acto el permiso, será por 48 horas, en lo que quieras, pero te sale en el acto. Eso va a seguir habiendo, o sea, con vehículo es mucho más fácil. Eso nomás que era lo que preguntaban varios acá. Okay. Listo, eso quería comentar. Entonces, se publicaron los datos del primer trimestre. Entonces, que digamos más o menos lo veníamos anticipando con el EMAE y lo veníamos anticipando también con el IGA. Y vos fijate que en el primer trimestre del año cayó contra el mismo trimestre del año anterior 5,4%. Es interesante porque la inversión se derrumbó 18%, el consumo privado se derrumbó casi 7%,
Las Expos 4,7% abajo, 16 abajo las Impo. Lo único que casi no se movió, que ni siquiera llegó a caer 1% porque cayó menos 0,7%, que fue el consumo público. Es decir, la de ellos no se toca. La de ellos Mirá no vos. se toca. Y algo que es interesante también, porque vos podrías decir, bueno, pero todo se está, en realidad, como la economía venía cayendo en la segunda parte del año, la economía en el final del gobierno de Macri se empezó a derrumbar, vos podés decir, no, bueno, pero en realidad vos lo que estás teniendo es un problema de que como tenés la economía que había entrado en una retracción, comparar este primer trimestre contra el anterior significa, digamos, comparar contra un número muy alto. Por eso también es relevante el tema del desestacionalizado. Y cuando tomás el desestacionalizado, la actividad cayó 4,8%, es decir, medido contra diciembre, limpio de estacionalidad. O sea, 4,8% cayó. No hay que, ¿De dónde son esos datos, Javier? ¿Dónde los se pueden leer? Yo estoy hablando del INDEC, el INDEC. Ahora estoy hablando del INDEC. Ok, INDEC. Sí. Y en ese contexto cayó casi 7%, digamos, el consumo, la inversión casi ni se movió porque se venía destrozando, las exportaciones cayeron 13 y, digamos, las IMPO casi 8. El gasto público 1,6 arriba. Por supuesto. ¿Okay? Digo, está claro que, digamos, el gobierno de Albertito le gusta el gasto público. ¿Qué, digamos, uno puede agregar a esto? Bueno, acá todavía no había cuarentena. O sea, porque estás hablando de un periodo de 3 meses, solamente los últimos 10 días de marzo, casi nada. Lo que sí es cierto es que el dato de abril cayó 20% el PBI, digo, todavía falta que lo publique, digamos, esto es por el IGA, viste que sale antes que el EMAE, y lo otro donde vos ves que hay un derrumbe, pero un derrumbe colosal del nivel de actividad económica, es en la recaudación. Cuando vos mirabas marzo, la recaudación venía creciendo al 24%, ¿sí? Y el gasto duplicándose. En realidad, el gasto creció 70% contra el mismo periodo del año anterior, en marzo. En abril la recaudación subió 12% y ya el gasto público se duplicaba. Trepaba, claro. O sea, venía creciendo al 98%. Y en el dato, y a mí me parece que este dato es tremendo, el dato de mayo, la recaudación subió 2%, 2,5%. O si querés ser exacta, 2,4%. Y el gasto público creció contra el mismo mes del año anterior 97%. Argentina está acumulando, va a acumular en el primer semestre algo más de 10.000 millones de dólares de déficit. Dios mío. Recordemos que por una cuestión estacional, el nivel más alto de recaudación y el mejor resultado del año se consigue En este en el primer semestre. Por eso no sorprende que el imbécil, incompetente, inútil de Guzmán volviera a la carga con el tema de la soberanía monetaria. Al tiempo que tenemos controles de capitales monstruosos, feroces, aún mucho peores que los que había dejado Cristina cuando se fue. Y con una brecha que casi es del 100%. Entonces, y con muy poquitos dólares, porque los dólares de verdad que tiene el Banco Central cuando informa 43.000, pero le sacás los encajes, le sacás el swap, le sacás los préstamos de organismos multilaterales y un otro que andás a ver lo que debe haber ahí adentro, que es una bolsa de gato que no sabemos, seguro no se puede usar porque
por eso se llama otros, le quedan 7.000 palitos. O sea, si querés te paso el número exacto. Le queda, el Banco Central tiene, si bien informa 43.126 millones de dólares de Sí, pero reservas, está contando plata que no es de ellos, digamos, claro. de Cuando haces otra toda gente. esta limpieza, tenés 10.500 de encaje, 18.500 del Claro. swap chino, bueno, los 3.000 y pico de organismos multilaterales y otros, ¿cuánto te quedan? 7.589. Muy poquito, Muy muy poquito. poquito. Para que tengas una idea, la base monetaria medida en dólares es 30.000 millones de dólares. Claro, 4 veces más. Algo que es más o menos 4 veces más grande. Y, digamos, se espera que siga creciendo. Es decir, ya en lo que va del año, digamos, se emitió para financiar al fisco 1 billón de pesos. Pero no americanos. En americanos sería 1 trillón. No, 1 billón en Nuestro. español. Nuestro. Es decir, que para una base monetaria hoy de 2.100 billones, discúlpame, de 2,1 billones, hay un efecto por la presencia del fisco de los últimos 5 meses y medio, 1 billón emitido por el fisco, que ha sido parcialmente esterilizado con el uso de PASES y del ELIX. Por lo tanto, ahora se vuelve relevante cuánto tenemos de PASES y LELIX. Y así como tenemos 2.1 billones de base monetaria, tenemos 2.3 billones de PASES y LELIX. Es decir, que en un lapso de 28 días, si vos tuvieras una corrida, podemos duplicar la cantidad de dinero. ¿Por qué no ocurre esa corrida? Bueno, porque entre otras cosas la gente, digamos, tiene algunas restricciones para ir a los bancos. Por ahí no va. Y bueno. Vos decís que eso frena. La restricción no, al ¿qué te banco parece? frena. Claro. Y esta zanahoria también, ¿no? Que del IFE, que no llegó, pero ya va a llegar, y entonces todo el mundo está con la zanahoria detrás del IFE, que son unos cuantos millones, ¿eh? Es que Millones de esa personas, me refiero. No, pero esa es una zanahoria gigante, pero que en realidad la trampa es que viene corriendo detrás de la gente. Sin vaselina. Así está claro lo que quise decir. Sí. Bien. Por lo tanto, tenemos un derrumbe de la actividad, un derrumbe de las cuentas públicas, una emisión monstruosa. El control de capitales deja bien en claro que no tenemos demanda de dinero. Por lo tanto, explosión de la oferta monetaria, caída de la demanda de dinero, más caída de la actividad. En mi manual se llama hiperinflación. Hiper. Digo, eso es lo que yo veo. Ahora, a pesar de todo esto, y con esto voy a intentar darte un pie, esa es la idea, soy optimista. A ver. Porque, claro, porque, a ver, el derrumbe que se viene en la economía es monstruoso. A la luz de los primeros datos los datos del primer trimestre, sabemos que no es el coronavirus, ya veníamos mal. Y a eso se le suma la cuarentena. La cuarentena es peor que el coronavirus. Digo, eso después, si querés, lo discutimos, pero... Absolutamente. Porque si no, después, digo, si no, no termino nunca de darte el pie.
Ujú. Pero ¿por qué soy optimista? Porque esta gente está causando un desastre monstruoso, monstruoso en la calle. A punto tal que ya llegan a niveles de estupidez verdaderamente incalculables, Ujú. impredecibles, porque en rigor, si vos te fijas, cuando Alberto levanta ese grafiquito de voz diciendo, querían salir a correr, querían abrir los negocios, ahí tienen las consecuencias. Disculpame, no nos tomé de boludo. Hace, digamos, por lo menos debería pasar 14 días para que lo puedas ver eso. Y el tema es, escuchame una cosa, Albertito, hace más de 90 días que estamos todos encerrados y los periodistas no se infectaba ninguno, hasta que, o sea que yo mandé un tweet que tuvo como 27.000 likes y más de 500.000 impresiones. Parece que el tweet lo leyeron. Porque después de ese tweet, cuando dije, che, ¿cómo puede ser? Es tanto problema el de los runners, el de los negocios, todo. Y estos, digamos, los periodistas están dando vuelta desde el primer día, ningún periodista infectado. Después aparecieron 3 o 4. Mm. Aparecieron ahí 2 o 3 artistas. Mencioné el caso de los políticos, entonces ahí apareció Insaurralde, apareció como Insaurralde, digamos, le dio y a la pareja no. Entonces salían a decir que no, que los convivientes en realidad la probabilidad de contagio es 13%, una locura. O sea, con lo cual el virus entonces no contagia un No contagia a nadie. carajo. Pero después salió una mujer diciendo que el contagio es 100%. Entonces, digamos, si querés quedarte con el caso de este pelotudo de Eduardo López, eh, podés explicar lo que le pasa a Insaurralde con Jessica Sirio, y si querés tomar el caso de la mujer, podés explicar lo de María Eugenia Vidal con El novio. Saco. Saco, creo que se llama. Eh, bueno, pero aparecieron algunos políticos, digamos, o sea, le tocó a Arroyo, a Arroyo parece que se salvó. Bueno, No, sí, sí. dicen que se salvó, que no le tocó. No. Después digo, ¿viste el tratamiento que tuvo? Insaurralde. Debe ser el mismo que deben tener los Shock. ciudadanos de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? De shock. De shock. Sí. Bueno, pero al margen de esas chicanas, por decirlo de alguna manera, que en realidad Ujú. son datos reales. Ujú. Ah, y entonces, digamos, justo Alberto Fernández se pone a recriminarle a los pobres boludos que salieron a correr cuando él se la pasó dando vueltas por todo el país, abrazándose y sacándose selfie con la gente. Sí. Y que dicho sea de paso, en lugares donde no había registro alguno del virus, empezó a ver cuando pasaron ellos por ahí. Ellos lo llevaron. Increíble, ¿no? Digo, Ujú. no sé, para pensarlo. Así O es. fíjate que cuando se mandan una cagada, como la de los jubilados, cuando mandaron a una cantidad monstruosa de jubilados, ¿Te acordás ninguno lo se que fue infectó ahí. eso? Lo que fue eso. Pero Y ninguno se nunca más. infectó. Y me indigna porque no solamente no hablaron más del tema, sino que el periodismo tampoco habló más del tema, cuando fue un escándalo ese día y Bueno, al día siguiente también. pero fíjate esto, porque esto también es interesante. Ya está Ujú. la baja de línea del periodismo. Tremenda, Cuando vos tremenda, mirás los tremenda. programas, cuando vos mirás los programas, te das cuenta, digamos, que ya vino la bajada de línea y que está Tremendo. anticipando lo que van a hacer con los diarios el fin de semana. Sí, que además ya está Que van a copiado, lo hizo publicar O Globo. la foto de las casi Sí, 1.100 personas que murieron de coronavirus. lo Si hizo fue que primero murieron de O coronavirus. Globo. O Globo lo hizo hace 2 meses o 3, cuando tuvo los primeros 10.000. Y después lo Claro. hizo, no sé si el Washington Post. O sea, encima, como siempre, nosotros copiamos, ni siquiera una idea Claro. original. Pero fíjate esto qué interesante, porque 1.000 personas. En Argentina mueren regularmente por la propia dinámica de la vida, 1.000 personas por día. O sea que desde que estamos en cuarentena, que ya van a ser como 95 días, ponele, tenemos 95.000 muertos.
Pero además Entonces, hay otro dato, Javier. Ellos calculaban cuando hacían esa proyección matemática que podíamos llegar a tener 250.000 infectados en todo lo que fuera la pandemia. No alcanzamos a 50.000 y están que se quieren suicidar en la plaza pública. ¿Qué está sí, pero pasando? no. Tenemos en lo que va de la pandemia lo que cualquier país tuvo de muertos en un día, porque 1.000, 1.100, 1.200 son los que tuvieron cualquiera de los países en un día y muchos más también. Entonces, Sí, igual. no se ve la entidad, ¿no? de la preocupación. No. A ver, acá hay un problema. El eje central es que la Organización Mundial de la Salud, ¿y por qué lo menciono? Porque Argentina es el mejor alumno. Dentro del modelo pelotudo impulsado por la Organización Mundial de la Salud, vos lo que tenés es que el mejor alumno fue Argentina. O sea, la cuarentena más larga, más profunda. Entonces, ¿cuál es el punto? Digo, la Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto se iba a parecer a la peste española. Uh-huh. La peste española, digo, para tener el orden. Es más, yo te voy a decir algo, que a mí, evidentemente, se me pasó. Pero en Italia hablaban de la nueva peste negra. La peste negra, que tomó lugar entre 1348 y 1351, anotate, se llevó puesto la vida de 200 millones de seres humanos. Casi el 40% de la población mundial. Uh-huh. O sea, digo, un número, digo, verdaderamente, por decirlo de alguna manera, temible. O sea, por ser, te diría, delicado, ¿sí? Entonces, pero ponele que, o sea, eso te daría más o menos, o sea, para ponerlo en algún sentido, con lo que en algún momento se amenazó, estaríamos hablando de 3.000 millones de muertos, si fuera el caso de la peste negra. Pero después, digamos, en realidad después lo que se empezó a hablar más fue del caso de la peste española. Uh-huh. La peste española infectó, para que te des una idea, a un tercio del planeta, o sea, 2.500 millones de seres humanos sería hoy. Hoy, claro. Claro, y de esos infectados, la tasa de letalidad era del 6%. O sea que un tercio de 6 te da 2. O sea, 2%. Quiere decir que estaríamos hablando que hoy en el planeta Tierra, si hubiera una crisis similar al caso de la peste española, estaríamos hablando de aproximadamente 160 millones de seres humanos. Es decir, tendríamos que estar viendo por día, ¿sí? Algo así como 400.000 personas por día. Uh-huh. O en el caso de Argentina, para tener ese equivalente, pensá que, ¿no? Digamos, estaríamos... Sobre 44 millones. Sí, o 45, no, pero ponele, estaríamos hablando más o menos de 4,5 millones, 450.000 es el uno, o sea, de 900.000 personas. Claro. 900.000 personas en un bien. año. O sea, 900.000, ¿sí? A ver, dividido 365, ¿cuánto da eso? Digo, tendríamos que estar viendo morir, no infectarse, morir. 2.500 personas por día. Por eso te digo, y se han muerto lo que se muere en toda lo que llevamos de pandemia, lo que la gente muere en un día en cualquier país. En condiciones normales.
No, y además por ahí alguien decía, es cierto, y mientras tanto no contamos otras muertes, no se murió nadie de ninguna otra cosa, No, aparentemente, no. todo lo que Bueno, va. esto es muy interesante. Cuando yo Claro, hablé con Leonardo Facco, en el caso, a ver, Leonardo Facco, digo que es el fundador del Partido Libertario en en Italia, Italia. vive en Bérgamo, o sea, en el epicentro del COVID. Ujú, No solo eso, se le murieron 2 primos y 4 amigos. O sea, que no es que es algo que no lo toca. ujú. Y entonces te explica, mira, por cuestiones cardíacas en Italia mueren 240.000 personas al año, o sea, 20.000 por mes. En los meses, ¿viste cuando viste la explosión de muertos en Sí. Italia? Ujú. Creo que fue marzo y abril. ¿Sabes cuántos murieron por infarto y todo ese tipo de, digamos, de enfermedades? Ujú. 0. Bueno, ahí está. Escúchame, Javier, ahí dice alguien y tiene razón. Dice, volvé a lo que dijiste, soy optimista, que por favor lo digas, porque uno dice, bueno, ¿me pego un tiro o sigo escuchando hay alguna solución? Así que volvé a No, lo no, que eras yo, optimista. yo soy, digamos, yo soy profundamente optimista. A Te voy a ver, explicar por qué. a ver. La piña que nos vamos a pegar es una piña, pero monstruosa. Va a ser la peor crisis de la historia argentina. Se va a Ujú. destruir el PBI, va a volar el desempleo. Digo, hago un punto. Viste que salió el dato de desempleo de 10.1. Ujú. Muchachos, el indicador de desempleo tiene estacionalidad. Es el mismo que teníamos en el primer trimestre Trimestre. del año pasado. Digo, así, digo, porque viste que también del otro lado también se chicanea. Ujú. ¿Viste? No se puede ser tan berreta en la ¿Por vida. qué, ¿No? por qué sos optimista? Porque primero, la piña va a ser homérica, ok. Y Claro, pero ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha mm, sistemáticamente remarcado el accionar socialista. Es decir, lenguaje socialista, premisa socialista, análisis socialista, hechos socialistas. hechos socialistas. Entonces, en ese contexto, Limó al socialismo, decís vos. creo que existe la chance de que muchas personas puedan captar la relación causa y efecto de lo que genera el socialismo. Ujú. En el contexto de una pandemia, vos, o fraudemia, lo ves exacerbado. Y eso no es un punto menor, porque una vez ocurrido esto, frente a la destrucción de ingresos a las empresas, frente a obligar a pagar las cuentas de los políticos, porque la de ellos no se toca, por ende no se dieron nada en materia recaudatoria, a pesar de que te destruyeron los ingresos, con lo que generó, por ejemplo, en el caso de la TAM, ¿no? Es decir, al encontrarse en una situación financiera tan delicada, propusieron bajar 50% los sueldos, que eso No el se lo sindicato dejaron hacer. los acusó de antisociales. El gobierno tomó cartas en el asunto y ordenó pagar el 100% y la TAM se fue. Y ahora se quieren afanar los aviones, una cosa de loco. Y el caso de Vicentín es interesante, porque cuando se genera la manifestación, luego del caso de Vicentín, que tal como nosotros venimos sosteniendo, que es solo la punta del iceberg del arribo del comunismo, Ujú. ahora tenemos Sancor. Pero ¿qué Sancor. es lo interesante? Apareció el banderazo. Y ese banderazo, como manifestación, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras manifestaciones donde vos te resultaba casi imposible hilar una argumentación, acá salieron todos en Ujú. defensa de la propiedad privada y Sí, las muy consecuencias bien que tienen anotado. avanzar hacia el socialismo. Por lo Ujú. tanto, desde mi punto de vista,
los desastres y el discurso socialista reloaded del gobierno, sumado a la piña homérica que nos vamos a dar, más el hecho de que la gente ha internalizado el valor de la propiedad privada como un mecanismo para avanzar hacia la prosperidad, me genera un gran optimismo en que las ideas de la libertad empiecen a avanzar de un modo mucho más profundo. Es decir, quiere decir que el trabajo cultural que venimos haciendo es bastante más fuerte de lo que en principio pensábamos. Mira, en la nota que escribí yo ayer, que se publicó en Infobae, puse una frase que me encanta de Víctor Hugo, que dice: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Exacto. Y digo, en una de esas le llegó el tiempo de la libertad, porque la gente salió a reclamar la libertad. La verdad, no salieron a reclamar por Vicentín, por las sectarias, salieron a libertad, se dieron cuenta que, ojo, porque me va a pasar a mí en lo que a mí respecta. Claro. Ahora, el problema que yo veo eso, y me encantó también la reacción, porque fue absolutamente, que es lo que digo en la nota, absolutamente espontáneo, o sea, encontrar millones de unidades que eran las personas que fueron desde su casa, como podían y llegaron a todos los lugares, es increíble. Ahora, también como no hubo camiones y colectivos. No, ni choripán, ni vales de no estaban en el costado las filas de micro y eso. Ni pasaban listas, ni nada de eso. No, la verdad que no. Entonces, eso es increíble, es una fuerza poderosísima. ¿No les regalaban choripán? No, ni tetra tampoco. Ahora, no. Un imbécil de A24, tan imbécil, miraba eso, un movilero, ¿no? Bueno, pobre. Miraba esa manifestación y había, para hacer 3 horas de televisión de comentarios y reflexiones interesantes. ¿Sabés lo que dijo? Te tengo que contar algo, están vendiendo barbijos. ¿Viste? Un pobre flaco que tiene hace 3 meses cerrado un negocio, dijo, voy a vender barbijo, por ahí hago un mango. Bueno, ese era el comentario de la televisión argentina. No, pero fíjate eso, ¿no? Cómo ni siquiera saben captar la belleza del evento del hit and run, ¿no? Aparece una oportunidad de negocio y el sector privado la levanta. Es que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es invencible, ¿viste? No hay con qué darle. Molestarán un poco, nos tendrán oprimidos un tiempo, pero el capitalismo es invencible. Bueno, a lo que me refiero es que esa fuerza impresionante de la gente tiene que tener una vía de florecimiento político, claro, que ahora no lo hay, porque yo estoy indignada con yo digo, ya no digamos oficialismo, digamos el partido que no es el oficial, la oposición, no digamos la oposición, digamos el partido que no es el oficialismo, porque toda esa gente tendría que estar poniendo el grito en el cielo por todo lo que está pasando, y no lo hace. No hay representación de todas esas millones de personas que fueron y las que no fueron ni hubiesen ido, pero por distintos motivos no han ido. Esa gente no tiene representación y eso es lo que tenemos que pensar todos los liberales y toda la gente de bien que está por ahí dando vueltas. Eso es lo que tenemos que pensar y no estar repartiendo cargos o tratando de ver quién, a ver, yo voy a ser diputado, vos vas a ser senador y el otro va a ser... Y dejémonos de joder con eso y veamos cómo podemos, toda esa fuerza creativa, poderosa, de gente sana, de gente que no está por el choripán, de gente que piensa en la propiedad privada. O sea, hace unos años, Javier, vos o yo lidiábamos con estas ideas y nadie pensaba en la propiedad privada como un bien, digamos, a defender. La gente salió a la calle a defender la propiedad privada. Es una cosa impensable, ¿no? Y sí, tempranamente no es como Venezuela, que salieron ya
cuando la dictadura estaba muy encaminada, salieron bien temprano, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí verdaderamente digamos, por eso te digo que ya, digamos, el contexto me ponía optimista y lo que pasó con la marcha, digamos, creo que refuerza eso. De hecho, algunos de los soretes que pululan alrededor del presidente se los ve afectados por eso. Sí, sí, O sí, les sea, molestó mucho. sí, te das cuenta que les dolió, porque son Sí, tan socialistas que eso les duele tremendamente. Entonces están tratando de matizar un poco el discurso, pero se les escapa por cualquier lado. sí, porque además sabes que hay una realidad y hay que fortalecer porque como los medios te tiran para atrás, a la gente la tiran para atrás y la tiran para abajo, hay que decirle la verdad. Ojo, porque la diferencia entre los comunistas que tenemos ahora, o los socialistas, o los populistas, llámale como les guste, toda esa caterva de gente que tenemos del otro lado, estatistas, gente ladrones que se quieren quedar con las empresas privadas, fueron con suerte el 48, hoy ya creo que son menos, o sea que la diferencia no es la diferencia que tuvo Cristina en su momento, que era una líder única en el firmamento. Puede no haber cara visible del otro lado, pero sí hay una fuerza enorme, digamos, de la gente. Sí, de Entonces, hecho yo creo que la popularidad de Alberto en este momento debe está estar por el muchísimo piso. más bajo de lo que Está dicen por el las piso. encuestas. Fíjate que no hay encuestas, además. No hay encuestas, porque como las tienen todas compradas, no hay encuestas. Encuestan Claro. pelotudeces, viste, sobre el COVID, el miedo, encuestan cualquier cosa. A mí me llegan y la verdad que son un mamarracho, y, viste, que no se pueden ni leer. La encuesta sobre la popularidad no hay. Además, es muy difícil porque al no haber personas con las cuales, porque no lo podés medir con qué sé yo, Vidal o con Macri, que ni siquiera están gobernando. Podés únicamente medirlo contra Rodríguez Larreta, que medía mejor que él. Entonces dejaron de medir eso, ¿no? Vos Pero, sabés que te sí, puedo contar algo gracioso. dale. Me mandaron una encuesta eh, que medían algo así como popularidad o algo así, y entonces por él estaba, digamos, estaba Larreta, estaba Alberto, digamos, estaba Cristina, estaba Kicillof, ¿y sabes quién venía después? Vos. Digo, ¿Qué pero a duda mí te me causaba cabe? ¿Qué gracia, duda te te cabe? ¿Qué juro que me duda te causaba cabe? gracia. No, No no podía te creer. cause gracia, es así, vos representás a muchísima gente por la legitimidad de tu discurso, claramente, ni siquiera por el liberalismo, o sea, después si lo racionalizás, pero por la legitimidad que la gente encuentra. A mí me ha pasado, ya te lo conté varias veces, que el kinesiólogo me dijo, ay, ¿viste cómo le dice a los políticos en la cara? O sea, ese es el tipo de cosas. A mí me pasaba cuando estaba en el diario, por ejemplo, que la gente te escribía todavía, o te mandaba mails diciendo, ay, usted dice lo que yo pienso. O sea, esa representatividad, Claro. vos la tenés. Entonces, la gente encuentra su sentimiento reflejado en una persona que lo dice y lo puede decir en voz alta o en más lugares. Sí, Es igual, eso. igual reconozco, igual quiero que sepas que me Se sorprendió. sorprendió. Sí, digo, no, sinceramente, o sea, a ver, me sorprende menos, digamos, por ejemplo, no sé, cuando salí tan, pero tan arriba en el ranking de honestidad. De honestidad, bueno, lógico. Ok. Eso no me sorprendería. Lo otro por ahí en todo caso, pero lo de ranking de Pero esto, honestidad. pero sí, bueno, pero por eso, pero esta sí me sorprendió. Javi, Debe, hablemos de- dos debe minutos ser por, sí. debe ser por eso que el chico de la Play, digamos, está tan enojado conmigo y me hace operaciones. Lo que pasa Y, que
y bueno, pero el que no cree en la libertad y basa su concepto de la vida en un formato, ¿viste? Hacen el saco y después pretende que vos entres. Decís, no, pero me tira. Bueno, no, levantá el codo, hacé así la mano. Bueno, esa gente, no tenemos manera de coincidir en nada, no, de arranque nos va mal, porque ellos tienen una concepción de la vida diferente, ¿no? Bueno, pero que de repente me estén armando operaciones con el otro sorete del vocero, su El asesor económico. roñoso ese que pinta de roñoso, yo lo puse, tan intolerantes son que te bloquean. Y además, digo la verdad, yo no les digo las cosas que le decís vos, y me bloquean a mí. Alguna ironía les mando, ¿viste? ¿Vieron ese meme que estaba un tipo tirado en el sillón y dice 2019, vago de mierda, 2020, adulto responsable? Tipo así, todo tirado, durmiendo. Entonces dije, perdón, no tengo los anteojos. ¿Es Santoro? Puse yo. Me bloqueó. ¡Ah! Pero era igual, todo gordo, así roñoso, tirado. Pero, oíme, son funcionarios. Lo mismo que, ¿cómo se llama? El voleibolista Iglesias. Ese bloquea a todo el mundo. Ese Claro. desbloquea y gana en primera vuelta con todos los bloqueados. Bueno, digamos, ahí están preguntando por Sancor. ¿Qué te parece si hablamos 2 minutos de Sancor? ¿Querés que te cuente hasta donde sé? Sí, dale. Yo te cuento lo que sé, que ya es una idea de Mario Cafiero, porque viste la familia, es la familia. Así que Mario Cafiero, les cuento para que sepan, es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Qué tal? ¿No te gustaría tener un título así? La tarjeta No, ni en tendría que pedo. ser así. No, ni en pedo, sí, ni en pedo. No, digo, más que una tarjeta muy necesitas una importante. ficha. Una ficha. Bueno, él entonces ya lo había pensado, ya lo tenía pensado, dice, ¿no? Entonces, porque él dice que el mercado necesita actores en la economía social, porque entonces dice, es una forma de controlar los precios, porque dice que entonces, si no estos grandes, sí, te lo digo para que te dé un patatús, dice que entonces se ponen de acuerdo todos, los que tienen que ver con esto, por ejemplo, venta de leche, y le cobran más caro al Estado. Ahora yo pregunto, ¿por qué el Estado tiene que comprar leche? Me quedé pensando, pero no lo tenía a Mario Cafiero para preguntarle, ¿no? Y puede ser porque tienen mucha mala. Sí, exacto, entonces tratan de, bueno, puede ser. Puede, Entonces, claro, de nivelar. Que han inventado un fondo fiduciario. Entonces, en el fondo, y dicen, no, pero no vamos a ir contra la propiedad privada. Pero salió el gremio, que el gremio se llama, salió el gremio que es Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, y los mandó al frente. Dijo que están haciendo el fideicomiso, en el fideicomiso está el Ministerio de Desarrollo Productivo, otro título divino, el Instituto Nacional de la Zaraza, de Mario Cafiero, el Banco Vice, gran truchada, el gremio, por supuesto, y entonces, bueno, esto contradice al gobierno. Están armando eso porque dice que, bueno, confirman el armado de una herramienta de gestión financiera y administrativa para Sancor. Así que esta es la idea que tienen para apoderarse, para que no puedan manejar los precios desde Sancor, lo van a manejar ellos, que siempre lo manejan mejor, ¿viste? Ojalá no se lo den a Roger. Bueno, dicho esto que es... Pero aparte el tema es esa estupidez, ¿no? O sea, si básicamente una empresa está en problemas financieros porque justamente el precio no le es suficiente para, digamos, ganar plata. ¿Te acordás cuando tiraban en la ruta los litros de leche? Hartos los productores de... Y estos idiotas lo que no entienden es que si pudieran controlar los precios, no pondrían precio para perder plata. O sea, es una contradicción en sus términos. Es verdaderamente de gente, digo, yo creo que quizás esa familia lleva tantos años viviendo del Estado que ya digo, directamente tienen un ñoqui en el cerebro y entonces ya no pueden pensar y son verdaderamente patéticos. O sea, y repiten estupideces, no tienen learning,
yo ya me di cuenta que no tienen learning. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio